Nunca imaginamos la magnitud de este fenómeno tan inusual, tan destructivo como fue el huracán Otis. Los efectos del huracán fueron devastadores, canchas techadas con estructuras muy pesadas y láminas también muy gruesas que fueron derrumbadas por el huracán. Hubo escuelas en donde subió 1,5 metros el nivel del agua. Todo eso cuando se baja deja basura. Y para poder regresar a las escuelas, los niños y niñas y adolescentes necesitan un espacio seguro y limpio donde pueden volver a aprender. Cuando se activa una emergencia, lo primero que hacemos es movilizar esta cantidad de actores de la cooperación internacional o de la sociedad civil. Establecemos un plan de atención o de recuperación frente a la emergencia. El análisis de la situación fue extenso y al mismo tiempo urgente. Nos puso a trabajar juntos como organizaciones y nos regresa la mirada colectiva. Un tema muy importante que estamos trabajando junto con nuestro donante Fondo Alternativa es la limpieza de las escuelas. Cuando tomamos la decisión casi conjunta de irnos sobre las escuelas, entendimos que la misión de esta sinergia iba mucho más allá de reabrir instalaciones y realmente iba a cómo le regresas cierta normalidad a las infancias, cómo le regresas cierta seguridad. La limpieza y la remoción de escombros, árboles, techos, bardas, pero también empezar a garantizar ese material que se perdió. Por ejemplo, los kits de útiles escolares, los uniformes. Nos donaron tinacos, repararon todo lo que vienen siendo los lavabos de los niños, así como también nos proporcionaron una cisterna de 5,000 litros. Si bien hay acciones que pueden esperar a largo plazo, cada día de estos niños y niñas en las calles cuenta y queríamos regresarlos a un lugar seguro lo más pronto posible. Llegaron muy entusiastas, ya la convivencia física fue un desestresante muy oportuno para ellos, los maestros lo mismo. Me dio felicidad, alegría saber que volví a ver a mis maestros, a mis compañeros, platicar con ellos, seguir con mis estudios. Cuando trabajas en alianza, en esta ocasión, con UNICEF, qué maravilla, y con otras organizaciones, puedes llegar desde distintas perspectivas, desde distintas capacidades
y es ahí donde pues, el impacto es mayor y más sostenible. Pues me hace sentir mejor. Cada vez mejor ver cómo va progresando y va saliendo adelante pues después de lo sucedido. Han estado con nosotros, dándonos todo el seguimiento de estos trabajos que se realizaron dentro de la institución. Confiamos y creemos que desde la educación se puede hacer transformación multidimensional. Somos unos guerreros, sí, pero también estos guerreros necesitamos de esos abrazos, necesitamos de ese apoyo, necesitamos de ese mensaje de saber que sí se puede. Pues solamente el agradecimiento a UNICEF, a la gente colaboradora, a la gente que hace posible estos apoyos tan importantes y esta difusión, para que sepan que lo que invierten en la juventud vale la pena. Para mí ser maestra es amar a México. Bueno, pues con este video quería iniciar mi presentación porque ustedes saben que efectivamente cuando llega un desastre, una crisis, ya sea por temas climáticos o por temas sociales, no avisa y hay que estar preparados y preparadas. Primero quería presentarme, yo soy Paola Gómez, trabajo en UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y como pueden ver nuestro acrónimo, ahí tiene una en el nombre, y esa E es de emergencias. UNICEF se crea en el año de 1948, una de las primeras agencias de Naciones Unidas para apoyar a las niñas y niños a enfrentar los estragos que causó la Segunda Guerra Mundial. Nuestro ethos sigue siendo de primeros respondientes y por eso la educación en emergencias para nosotros es fundamental. Yo les voy a hablar, si me permiten, la primera diapositiva, muy a grandes rasgos de por qué el derecho a la educación en emergencias no se debe suspender, no se debe suprimir, por qué tenemos que trabajar todos por el derecho a la educación. Y voy a retomar algunos temas que mencionó la maestra Claudia, pero desde la normativa internacional. El marco integral de seguridad escolar, las normas mínimas para la educación, preparación, respuesta y recuperación en casos de emergencias, algunas lecciones aprendidas que tuvimos de los sismos de 2017, de Otis y de John, donde también fuimos primeros respondientes, y unas reflexiones finales. A mí me da mucho gusto, y antes de continuar mi presentación, estar aquí con ustedes. Tenemos una audiencia bastante nutrida, ya vi que hay personas de Chihuahua, de Hidalgo, de Puebla, Ciudad de México. Nos da mucho gusto tener a casi toda la República aquí y agradecer al ingeniero Enrique Bravo, director de la Escuela Nacional de Protección Civil, y a la maestra Verónica Rojas, subdirectora de capacitación, por la invitación. La siguiente, por favor. El derecho a la educación, si me ponen un clic siguiente, es esencial para el desarrollo humano, para la paz, para el desarrollo sostenible, y es un elemento que permite pues desarrollar el potencial de todas las personas sin importar su edad. Es un derecho que nosotros conocemos como habilitante o llave porque permite la realización de otros derechos. Por ejemplo, si yo sé leer, puedo ver que ahí dice peligro y entonces resguardo mi protección, o acceder al derecho a la salud, al derecho a la participación. Hay muchos derechos que a partir de la educación se pueden conjugar para las niñas y los niños en particular, que es justo el grupo etario al que atiende UNICEF. Somos el Fondo de Naciones Unidas para los Niños y nos fundamentamos en el trabajo para y por los niños. Y la educación, por supuesto, ayuda a romper el círculo de la pobreza. La siguiente, por favor. Durante las crisis, el derecho a la educación de repente se suprime.
Pero el derecho a la educación debería ser no solamente el acceso y la infraestructura, porque de repente nos quedamos en esas pláticas un poco superficiales de tenemos la normativa, tenemos las escuelas en pie, ya estamos. No, la educación es mucho más y estamos hablando de resarcir derechos cuando ocurre una crisis o una emergencia. Entonces, el derecho a la educación sí es que accedan, sí es que los niños estén sobre todo en la matrícula y en la edad donde corresponde. Por ejemplo, en México tenemos una carencia de matrícula muy importante en educación inicial, aunque desde 2019 educación inicial es educación obligatoria, es decir, la educación de los 0 a los 3 años. Muchas veces las normas sociales, las mamás dicen, no, está muy chiquito, no lo lleves a la guardería, que se quede aquí con la abuelita, con la tía, con la nana, envuelven a los niños, los tienen viendo para el techo y no hay desarrollo en esos momentos de la vida. Entonces, ¿dónde no hay matrícula? Tenemos que trabajar para que haya una matrícula suficiente. La matrícula se nos cae en educación inicial y preescolar. En primaria y secundaria está muy alta la matrícula en México, pero en educación media superior la matrícula se nos cae casi un 40%. Entonces, tenemos que incentivar que las niñas y los niños en la edad en la que están puedan estar en la escuela. Implica también permanencia, que no solamente entren, sino que se queden y concluyan idealmente. Pero además implica que aprendan, no solamente es ir a la escuela, sino que comprendan lo que leen, comprendan también habilidades matemáticas simples, adquieran habilidades para la vida y esto los ayuda a su desarrollo óptimo. Entonces, todo esto implica el derecho a la educación y durante una emergencia también hay que tratar de resarcir la mayor cantidad de estos puntos que señalo en esta diapositiva. Por supuesto, el derecho a la educación no solamente está en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para quienes están preguntando, o el Plan de UNESCO Educación para Todos, o la Convención de Derechos del Niño, que son los acrónimos que tengo ahí, sino que están en una multiplicidad de instrumentos internacionales, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, la de Trabajadores de Derechos Migratorios, las de Personas con Discapacidad, muchos instrumentos internacionales. A nivel regional, el Protocolo de San Salvador. En México, el derecho a la educación está resguardado por nuestra Carta Magna, el artículo 3, pero además está en la Ley de Migración, en la Ley de Refugio, en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley General de Educación, por supuesto. Entonces, el derecho a la educación está garantizado por un marco internacional jurídico, por un marco nacional, muy robustos, y lo que tenemos que garantizar es que esto se traduzca en realidades prácticas, programáticas y presupuestales en casos de normalidad y en casos de emergencia. La siguiente, por favor. La educación en emergencias nos brinda oportunidades de aprender en situaciones de crisis para todas las personas en cualquier edad, desde los niños muy pequeñitos, en educación básica, niños y adolescentes en media superior o incluso los adultos. Puede ser a través de educación formal o no formal, y la educación en emergencias no solamente es respondo a la preparación o respondo después de la crisis, no, es en todas las fases, en la preparación, en la respuesta y en la recuperación del sector educativo. Una educación de calidad en situaciones de emergencia implica protección física, psicosocial y cognitiva y permite salvar y mantener vidas. Y me van a decir, ¿cómo? La educación es para leer, escribir y matemáticas, ¿cómo va a salvar vidas? Para nosotros en UNICEF, sí. Por ejemplo, cuando una niña o un niño está en un albergue, es muy importante que quien le está dando el servicio educativo le pueda decir, no hay que tomar agua en este momento porque no es potable. No podemos caminar solos fuera de los albergues porque hay escombros o porque puede ser peligroso. No hay que ir solos o solas al baño del albergue. Toda esta información ayuda a la protección y también permite transmitir mensajes, y lo vieron en el video, hay muchos mensajes que quiero retomar, más allá de la reconstrucción de la infraestructura educativa, el apoyo psicosocial. Los niños cuando regresan a la escuela o a un entorno educativo, aunque no sea su escuela,
regresan a la normalidad. Eso les ayuda nuevamente a la protección de la salud mental, recuperan sus rutinas, ven que se puede regresar a la normalidad después de un periodo de crisis muy fuerte. Ven también que sus papás pueden ir a buscar medios de vida, que los papás están tranquilos porque están en un espacio seguro, están con otros niños, están también compartiendo duelos de una manera proactiva y positiva y guiada. Entonces, la educación en emergencias es mucho más allá que lectura, matemáticas y dónde nos quedamos antes de la crisis. No, la educación en emergencias es un componente importantísimo para que las niñas, los niños, incluso las maestras y maestros puedan recomponer el tejido social y construir hacia adelante. La siguiente, por favor. Nuevamente ya les comentaba que si los niños y niñas pierden su derecho a la educación en tiempos de emergencias o crisis, puede estar en riesgo su futuro. Y ustedes van a decir, ay, maestra, es un poco exagerada, ¿cómo? Pues yo les puedo decir cómo. Durante la emergencia de COVID, nosotros éramos a nivel global y a nivel nacional, quienes abogábamos por la reapertura de escuelas. En México fue el país de la región, y la región fue el país que más tardó también de otras, relativamente a otras regiones del mundo, en regresar a las clases. Más de 168,000 niños se quedaron sin regresar, sin posibilidad de continuar su educación, y las clases tardaron en México un promedio de 9 a 10 meses. Entonces tenemos un rezago educativo donde las niñas y los niños están expuestos a temas de trabajo infantil, temas de explotación, temas de embarazo temprano para niñas y niños. Entonces, muchos niñas y niños no regresaron a la escuela y muchos regresaron, pero los rezagos educativos que tuvieron en ese año lectivo casi sin clases nunca se recuperaron. No tenemos a la fecha un plan de recuperación o con aprendizajes acelerados para todas esas niñas y niños que se quedaron un año en el limbo. Y ustedes miran, bueno, pero el COVID ya pasó y la situación seguramente no se volverá a dar. Bueno, en temas de seguridad en México o por ondas de calor en México, hay escuelas que están cerrando o ya cerraron antes del ciclo vacacional, meses antes, o por temas de seguridad en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, las escuelas se cierran y no hay aviso. Entonces, todos estos impactos en la educación no solamente impactan en el desarrollo óptimo de las niñas y los niños, sino también en cómo ellos pueden continuar su trayectoria o si abandonan la escuela. La educación, como ya decía, permite comunicar mensajes que salvan vidas, mitigan el impacto psicosocial y lastimosamente en emergencias es el primer servicio que se suspende y el último que se restablece. Primero decimos, no, a ver, albergue, comida, agua. Educación es una parte transversal y está considerado en las normas internacionales como de los primeros derechos que no se pueden suspender aunque haya una emergencia. Y para ello hay todas unas estrategias desarrolladas que ahora les voy a presentar muy rápidamente. La siguiente, por favor. Y viene una crisis. ¡Pum! Y entonces es cuando nos podemos a discutir. Ay, hay que ver el emprendimiento. No, hay que poner el alumno al centro del currículum, que es lo que dice la imagen que tienen ahí. No, hay que trabajar en la eficiencia, la eficacia, la transparencia. No, hay que transformar la calidad y la formación de los docentes. Y otras personas decían, bueno, no, hay que fortalecer a los profesores y a las profesoras. Y mientras, allá vemos al pobre niño que está abajo pidiendo auxilio. Una emergencia no es el momento de planificar. Una emergencia es el momento de reaccionar de acuerdo a la planificación de manera colaborativa, no solamente el sector educativo, sino otros sectores. Es donde podemos ayudar o apoyar e incidir. Y después, no solamente se acabó la emergencia y ya, sino más bien tenemos que pensar en la recuperación. ¿Qué acciones de recuperación se están realizando? Entonces, pensemos que las emergencias no son el momento de, ay, ¿dónde dejé el plan de contingencia? No son el momento de hacerlo. Ya tenemos que tener una preparación previa, saber cómo reaccionar durante una emergencia desde el rol que nos toque, desde el rol de protección civil, el rol de ser docente, el rol de ser mamás o papás, el rol de ser alumnado, porque toda la comunidad educativa no es que pueda, no es que hay que pedir permiso, revisar la norma. Tiene que haber una
participación en los planes de respuesta y de recuperación. Siempre es parte de la normativa internacional y es parte de lo que tenemos que revisar a futuro ante una posible contingencia. La siguiente, por favor. Para ello, yo les voy a presentar dos marcos globales de los cuales México es parte. Y el primero es la Alianza Global para Reducción de Riesgos de Desastres en el sector educativo. El acrónimo en inglés es GADRES. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Y es una coalición de agencias de la ONU, organismos internacionales, redes globales, que trabajamos juntas para garantizar que todas las escuelas sean seguras frente a riesgos de desastres. La siguiente, por favor. Esta coalición está conformada por gobiernos y busca mejorar la información, fortalecer la coordinación y promover la reducción del riesgo y resiliencia. La siguiente. Y en esta coalición se generó el Marco Integral de Seguridad Escolar. Sé que se ve muy pequeñito, pero básicamente es muy importante que ustedes sepan que hay tres pilares. El primer pilar es instalaciones seguras, escuelas seguras, y ahí sí es donde vemos los códigos, las normas, el control de calidad, la evaluación de las inversiones, el DRO. Aquí justo nos decían, y he estado leyendo los comentarios en el chat, no todas las escuelas tienen un plan de protección civil, no lo tienen. No todas las escuelas tienen activos sus comités de prevención, no lo tienen. La Ciudad de México es un caso sui generis, nos decía la maestra Claudia, donde la mayoría de las escuelas sí lo tienen, pero en el país no tenemos información del sector educativo de qué escuelas tienen comité y si está activo, y de si tienen un plan de contingencias. Si ese plan es participativo y se construyó no solamente con los mamás y papás, con las niñas y los niños, súper importantes actores en la prevención de riesgo de desastres. El pilar 2, la gestión de la seguridad escolar. ¿Y esto qué implica? Las habilidades de respuesta, la gestión participativa del riesgo, que es clave, la planificación de la continuidad educativa. Si la escuela sufre un daño, ¿dónde continuamos las clases? Y nuevamente, no porque querramos siempre estar en clase, sino porque la educación en emergencias tiene beneficios para las niñas y los niños que ayudan a procesar el trauma de una crisis, ayuda a las comunidades porque los papás y mamás pueden ir a buscar trabajo y medios de vida, reconstruir sus casas, también tener tiempos para procesar duelos, etcétera. Procedimientos de gestión estándar. Tengo un plan, lo conozco, lo difundo. Si soy director o directora, no es que tenga yo mi plan de contingencia, lo meto a la gaveta y nadie lo ve y nadie sabe de qué trata ese plan. Hay que construirlo y hay que ponerlo en marcha, hacer simulacros, planificar la contingencia. Y no solamente simulacros en la escuela, simulacros también en el hogar y en la familia. Y el tercer pilar, que es la educación para la reducción del riesgo y la resiliencia. Hay que formar previamente a los docentes en apoyo psicosocial. Como docente, muchos docentes no tienen estas herramientas. ¿Cómo hablo con los niños? ¿Cómo los abordo después de un trauma? Incluso hubo que recomponer, después de los sismos de 2017, muchas relaciones con los docentes que eran la figura de autoridad, pero también de seguridad, porque cuando empezó a temblar, algunos docentes en los estados que atendimos se salieron y ahí dejaron a los niños en el grupo y los niños se quedaron sin saber qué hacer. Esos lazos de confianza también hubo que reconstruirlos. Entonces, ¿cómo formamos a los docentes para que no entren en pánico, salgan, puedan tener también la respuesta una vez que los niños regresen? Porque van a hablar de sus duelos, van a hablar de lo que vivieron en sus casas, van a hablar de cosas también que les dan miedo. Cuando tuvimos los sismos, los maestros decían, yo no quiero entrar al salón, tengo miedo, y había muchas réplicas todavía cuando fuimos a fortalecer estas capacidades. Entonces decían, yo no quiero entrar al aula y tampoco puedo obligar a mis niños a entrar al aula. Poco a poco sí se puede. Y tener estos mensajes clave desde la educación pública. Se suspendieron las clases tanto tiempo, pero va a haber un plan de recuperación. En algunos países se hacen planes los fines de semana o veranos intensivos de recuperación de aprendizajes. En México tenemos que trabajar, no hay un currículo de emergencia, no hay un plan de recuperación de aprendizajes. Sí está la estrategia Aprende en Casa, que alguien ya mencionó en el chat, pero finalmente, ahora que ha habido otras contingencias, por ejemplo Otis, por ejemplo John, no había capacidad de conexión. Entonces, todos los recursos de Aprende en Casa, que si bien son muy valiosos, y desde UNICEF también apoyamos a su elaboración,
pues era muy difícil accesarlos. Tenemos que ver otras formas en caso de que pues no tengamos conexión, no tengamos luz, etcétera. Y por supuesto, pensar que la educación en emergencias va desde la primera infancia hasta la educación superior. También la atención a las niñas y a los niños, a las figuras educativas de educación inicial, de preescolar. La siguiente, por favor. Entonces ya tenemos un marco del cual México forma parte desde el año 2013. Y bueno, nada más para irnos a vuelo de pájaro, ¿qué implica tener instalaciones o escuelas seguras? La normativa de construcción, por supuesto, la normativa de desempeño, los temas de renovación. Hay muchas escuelas en este país que no han recibido mantenimiento en décadas. La última encuesta del estado de las escuelas data de 2014. Tenemos 10 años sin información sobre el estado de las escuelas. Y esto implica también el estado de los baños, el tema de agua y saneamiento antes y después de una emergencia es clave, porque si no hay agua y no hay saneamiento, no puede regresar una matrícula a una escuela. Y también los temas, como decíamos, de si son capaces de resistir a los desastres, si son resistentes. El tema de control de calidad y de supervisión, ¿a quién le toca la revisión de las escuelas? Cuando tuvimos los sismos, yo no sé si quienes lo vivieron de 2017 y quienes lo vivieron con nosotros, yo sé que el ENAPROC y el personal de la Secretaría de Protección Civil sí lo vivió con nosotros, fueron parte de nuestra reflexión después de ese desastre, pero todo el mundo empezó a evaluar. Protección Civil llegaba a evaluar una estrella y le decía, una escuela y decía, tú tienes semáforo amarillo, pueden regresar los niños. Llegaba un director regional de obra, un DRO que trajo el Estado y decía, esta escuela está en rojo, aquí no pueden entrar. Y llegaba la autoridad educativa, INIFED, el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, y decía, no, esta escuela está en verde, sí pueden regresar los niños. Entonces, las familias, las comunidades decían, pero ¿qué es esto? ¿A qué semáforo le creo? ¿Realmente la escuela es segura? ¿No es segura? El tema de confianza. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en a quién le toca realmente evaluar la infraestructura educativa escolar, si tiene la capacidad o no y si podemos apoyar muchos actores que estamos trabajando en esto y efectivamente que sea un solo dictamen. Entonces tenemos que revisar todo esto en el marco de escuelas seguras, pero no es lo único. La siguiente diapositiva, por favor. También tenemos que pensar en los temas de protección, los planes. Los planes son participativos, los conocen las mamás, los papás, los niños participaron. En la India, en Sri Lanka, tenemos muchas experiencias en Japón de distintas regiones donde las niñas y los niños son un pilar fundamental de la gestión de riesgo de desastres en las escuelas. No podemos hablar de protección en las escuelas si las niñas y los niños no saben cuál es el lugar seguro, qué lugares alrededor de la escuela, incluso en el camino a la escuela, pueden ellos estar o no, cuáles son los riesgos, ellos hacer su mapa de riesgos y que sea participativo. Que haya un comité escolar, porque no sabemos, como les decía, si todas las escuelas tienen el comité escolar, si hay un plan de continuidad educativa, si se suspenden las clases, cómo las seguimos, dónde las seguimos, si hay planes de seguridad y suministros. La siguiente, por favor. Y finalmente el pilar 3, que es la educación para reducción de riesgo y resiliencia. Y esto implica tener un currículo de emergencia, muchos países lo tienen, Ecuador, Perú, Chile. México no lo tiene, es un debate muy complicado ahora con la nueva escuela mexicana y la reforma curricular de 2022. Sin embargo, sí es posible tener currículos reducidos y acelerados, recuperar aprendizajes. Nosotros lo hemos hecho sobre todo en comunidades de Guerrero, en comunidades de Chihuahua, con metodologías donde además medimos si hay avances en lectura, en matemáticas, en habilidades para la vida. Fortalecer la capacitación de los docentes. Nosotros somos parte de los programas o formamos parte de los programas de formación continua a nivel federal y en muchos estados. ¿Y saben cuántas capacitaciones hay para los docentes en emergencia? Cero, ninguna. Los docentes tienen que capacitarse de manera autónoma o no van vinculados al tema de ascenso vertical o horizontal. Entonces, fortalecer la capacidad de los docentes en temas de apoyo psicosocial, de cómo afrontar el trauma, de qué hacer en casos de emergencia, de repente sale solamente del docente, pero no se hace a partir de el Sistema Nacional de Formación Continua.
Nuevamente, no hay comités escolares, no sabemos si hay una oferta de educación formal o no formal, extracurricular o comunitaria durante el momento de emergencia. Esto tiene que estar planeado, quién retoma el servicio educativo y tener mucha sensibilización por parte de los mensajes que se den a partir de los medios de comunicación y cómo se transmite el regreso a clases. Como ustedes sabrán, nuevamente retomo los ejemplos de Otis y de John. En el último caso, en el caso de John, no hubo una solicitud de alerta. En el caso de Otis sí hubo un llamamiento de alerta a nivel federal, pero este se suspendió a menos de 3 meses de el huracán. Entonces, a los 3 meses pareciera que ya no se necesita nada, todo está bien, ya no hay alerta, todo puede seguir. Y no, la verdad, y justo leo algunos de los comentarios ahora, y yo que viajo bastante seguido a Guerrero, porque seguimos en el trabajo de recuperación de aprendizajes, de rehabilitación de las instalaciones de agua y saneamiento de las escuelas, pues vemos que todavía se necesitan muchas cosas, ya 2 años, ¿no? Porque pasó Otis, luego pasó John, y efectivamente parece que a nivel gubernamental de repente decimos la emergencia terminó, pero la emergencia a nivel local continúa. Entonces, ¿cómo poder comunicar esto cuidando las sensibilidades y sin dejar de decir lo que hay que tener, lo que hay que decir? La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, esta red está formada por varias instituciones, la Cruz Roja, UNESCO, el Sistema Humanitario de UNICEF, la cooperación USAID, que ya no existe, pero la cooperación española, la cooperación alemana, Save the Children, en fin, una serie de organismos internacionales, y ya vemos ahí varios países que han trabajado por años el tema de la seguridad escolar. Y entonces yo me pregunto, a mí me parece muy bonito que este curso de prevención de riesgos en tu escuela tenga lugar, porque es parte de las acciones que tenemos que tener, pero yo estoy segura, porque me pasó a mí también, que muchos no sabemos que había un marco internacional y que México tiene que responder a ese marco internacional, que la normativa y las acciones que se hacen desde las autoridades educativas con apoyo de otras autoridades como Protección Civil, como otras autoridades en tema de protección de niñas y niños, pero ya tenemos un estándar, ya tenemos un objetivo, ya tenemos un marco, y entonces, ¿por qué no hacemos acciones al respecto? La siguiente. Les voy a hablar del segundo marco. El primero es ustedes pueden meterse a buscar el marco de seguridad escolar o la Alianza GADRES, y este es la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia, o el acrónimo en inglés INEE, International Network for Education in Emergencies. ¿Y qué es la INEE? Me van a decir, ¿y eso con qué se come y para qué sirve? La siguiente, por favor. Es una red que se formó en el año 2000, es una red global, donde estamos también de Usual Suspects, los que ustedes ya vieron que estamos en la red anterior y en esta también, que hemos colaborado en un marco humanitario para desarrollar y garantizar que todas las personas tengan educación en emergencias y en crisis. Esta red está formada por más de 22,000 miembros individuales, 4,000 organizaciones, 190 países. Ustedes entran a la página de la INEE y se pueden meter, y ahí hay recursos, hay libros, hay cursos, en fin, hay una serie de recursos educativos abiertos para que ustedes fortalezcan su capacidad de respuesta, no solamente como docentes, como individuos. Esto también lo debería hacer el gobierno federal, y nosotros estamos trabajando por ello. Justo la maestra Verónica Rojas nos acompañó a principios de año, tuvimos un curso sobre la actualización de las normas de la INEE, las normas mínimas que ahora les voy a presentar, y hemos logrado capacitar al sector educativo entrante, a las autoridades que están ahora retomando la educación, y que nos permite fortalecer que el sector educativo tenga una planificación, una respuesta ordenada y una recuperación del sector. La siguiente, por favor. La siguiente. Las normas mínimas para la educación, ahí váyanle picando, por favor, son un marco que forma parte de otra normativa, las normas Esfera, y otras normativas que se han hecho a nivel internacional, que buscan proteger el derecho a la educación. ¿Por qué el derecho a la educación? Si es leer y escribir. No, el derecho a la educación es más profundo y ayuda a que las niñas, los niños y las comunidades se recuperen de manera física, psicosocial y cognitiva.
aumentan el acceso a oportunidades de aprendizaje en lugares seguros, de manera pertinente, atendiendo estos problemas, ayudando a la preparación, la respuesta y la recuperación del sector educativo, y nos ayudan también a tener una respuesta humanitaria coordinada y no empezar a preguntarnos a quién le toca esto, yo tengo la atribución, no, la tiene este otro, ¿estás seguro? Sí, no sé, un poco esta discusión que estoy siguiendo ya en el chat, pero precisamente sí tenemos un plan, ya no hay lugar a duda de a quién le toca por atribución hacer las cosas y si tiene capacidad de hacer las cosas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la definición de educación en emergencias de la INE? Una educación de calidad que proporciona protección física, que los niños estén en un ambiente seguro, protegido, psicosocial, el tema de salud mental, resiliencia, afrontar el trauma y cognitiva. ¿Cómo puedo seguir teniendo habilidades para mi vida, tener contacto, interacción con otros niños? Que todo esto puede salvar y mantener vidas. La siguiente, por favor. Y que le por ahí, eso. Y las normas mínimas, me voy a ir muy rápido en este marco normativo, se organizan en 5 ámbitos que ustedes tuvieron como material de lectura con áreas específicas de la educación. Son 19 normas mínimas que se acaban de actualizar. La siguiente, por favor. Y que se organizan en estos ámbitos. Entonces, ¿qué es clave? La participación de la comunidad, la coordinación y el análisis. Y la siguiente, vamos a ver este mapa que les compartí con los materiales de este curso. Entonces, las normas mínimas se dividen en 5 ámbitos. Normas fundamentales para una respuesta de calidad, donde está la participación. La primera norma, esta es clave. Todo el mundo tiene que participar en el tema de la recuperación y la respuesta de la educación. Recursos, si no hay dinero, ¿cómo me movilizo? Tercero, coordinación. Además del sector educativo, ¿a quién veo? Está el sector salud, está el tema de infraestructura, está el tema de protección. El análisis es importantísimo, lo mencionaban en el video. Hicimos un análisis. Siempre que atendemos una emergencia desde UNICEF como primeros respondientes, lo primero que hacemos es un análisis de las necesidades. ¿Cuántas escuelas se cayeron? ¿Cuántos alumnos estaban? ¿Cuántos docentes? ¿Encontramos a todos? ¿Volvieron después de la emergencia? ¿Cuál es el estatus del sector para poder movilizar después y coordinar? Si no sabemos, no podemos dar respuesta. Tener tema de acceso y ambientes de aprendizaje que sean equitativos para niñas y para niños, porque luego las niñas en situaciones de emergencia nuevamente son sujetas a explotación, abuso sexual, a embarazos adolescentes, se quedan al cuidado de los niños, recae sobre ellas el tema de cuidado y ya no acceden a la escuela. Niños y niñas no hablantes del español o hablantes de lenguas indígenas o con discapacidad. El tema de protección, el tema de instalaciones. Y luego, ámbito 3, enseñanza y aprendizajes. Esto implica, tenemos plan de estudios o currículo de emergencia. ¿Cómo vamos a continuar la enseñanza en caso de que se suspendan las clases por temas de seguridad, por un huracán, por olas de calor en el norte? ¿Cómo valoramos estos resultados de aprendizaje? ¿Cómo formamos a los profesionales? El tema 4 son los docentes, que son claves, son uno de los pilares. ¿Cómo los reclutamos? Si ya no hay docentes activos, regresamos con docentes que ya se jubilaron, que puedan apoyar mientras va a haber un reclutamiento, hay condiciones de trabajo, porque los docentes muchas veces también fueron afectados. Hay también apoyo y supervisión a estos. Y finalmente el tema de política educativa. Las leyes permiten trabajar con esto, en principio debería ser que sí. La planificación y la implementación. La siguiente, por favor. La siguiente. Y en esta actualización de 2024 se han enfocado más en temas transversales. La siguiente, las normas mínimas datan de 2019. La siguiente. Ahí váyanle picando, por favor. Pero ahora ya, la de atrás un poquito. Pero ahora hablan de temas como salud mental y apoyo psicosocial, que no estaba tan desarrollado. El tema de educación sensible al conflicto, nuevamente, no solamente pandemias y sismos, sino también casos de seguridad, como ya comenté, o casos donde haya algún tema o sea, casos de seguridad, lo hemos visto, el punto focal de la INE en este país era de Michoacán, ya hay un nuevo punto focal, pero justo nos comentaba que en Michoacán, en este momento, la situación alrededor de las escuelas, en camino a las escuelas, es muy complicada
y tenemos situaciones casi que pudieran parecer de otro tipo de regiones, por ejemplo, minas o zonas minadas o drones que están justo atacando a las escuelas, ¿no? Y otros estados, por supuesto. ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Me dicen, ¿sí? Perfecto, muy bien. El tema de crisis climática que nuevamente se está exacerbando, y esto no solamente son huracanes, son sequías, son olas de calor, es falta de agua en las escuelas, y centrar la equidad en la educación en emergencias. Entonces, todos estos rubros se actualizaron en 2024 en las nuevas normas mínimas. Entonces, la siguiente, por favor. Ustedes ya vieron el mapa. Por favor, me ayudan a responder con el chat. Voy a hacer este brevísimo ejercicio porque yo sé, no lo vamos a terminar, pero yo sé que ustedes están muy atentos. Entonces, a ver, apóyenme. Pensando que los 5 marcos de las normas mínimas de la INE, lo primero es las normas fundamentales, luego acceso a ambientes de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, los docentes y la política educativa. Si yo digo el apartado 1, niñas, niños y adolescentes con discapacidad no acceden a espacios educativos, pónganme en el chat a qué ámbito pertenece esta afirmación. Niños y niñas que no acceden a espacios educativos, ¿a qué ámbito? Ahí me dicen 2, acceso. Muy bien, perfecto. 5, no, es el 2, es acceso. Aunque el tema de política educativa podría haber, pero es el tema de es acceso. La comunidad no participa en los planes de respuesta educativa. Ya nos decía ahí la maestra Claudia, no sabemos si los papás participan. Efectivamente, porque en la realidad no lo sabemos. Deberían participar, la normativa internacional nos dicen que participen. Entonces ahí nos están señalando el 1, el 5, el 2, el 3. Ese está un poquito más confuso, pero si se regresan a su mapa, si se regresan al mapa que les mandaron en la bibliografía, van a ver que el pilar 1, ya lo decía yo, es participación de toda la comunidad en la respuesta. Muy bien, ahí alguien me dijo, Ali, participación, justo. El estudiantado camina largas distancias en zonas inseguras para llegar a la escuela. ¿Eso a qué se refiere? ¿A cuál de los ámbitos de las normas mínimas? Muy bien, Tania, Yonet, Lorena, Guadalupe. Muy bien, el 2. Efectivamente es el 2. El currículo no está adaptado para un programa de aprendizajes acelerados, recuperación de aprendizajes después de la crisis. ¿Cuál sería? El 3, ahí veo que me dicen el 3, el 2, el 3, el 4. El 4, efectivamente es el 4. El 4, el tema de aprendizajes, enseñanza de aprendizajes. Y esto no está escrito en piedra. También ustedes pueden decir, oye, sí, pero tiene que ver también con el tema de acceso a protección, otros temas en el currículo, claro. Pero ya entendemos cómo los ámbitos, las situaciones reales y los ámbitos tienen coherencia. Entonces, como mi plan de contingencias de mi escuela puede responder a las normas mínimas. No es tan lejano, no es tan complejo, no es física nuclear. Y cómo las normas mínimas me van a ayudar, porque no solamente son las normas y este mapita, tienen muchos recursos como cómo puedo aplicarlas, cómo puedo, recomendaciones, bibliografía, en fin, se meten a la página de la INE, se inscriben y ya. Me voy a ir muy rápido con otros 2 apartados para no tomar más tiempo del que se requiera. Entonces, dice, muchas agencias conducen levantamiento de necesidades por separado. Por ahí me decían, mi atribución es la del DRO, es la atribución, no la de otro. Entonces, eso pasa en emergencias, nos confundimos. Entonces, muchas agencias conducen levantamiento de necesidades por separado. Ahí nos dicen 1, 2, 4, 5, ¿quién nada más? Ajá. Es el ámbito 1, pero si se regresan a su mapa, a ver si me ayuda quien tenga la presentación, nos regresamos dos diapositivas. Chiquití. 1, 2, al mapita. Ustedes van a ver que el número, la norma 3 en el ámbito 1 es coordinación. Entonces es 1, no es adivinanza, no es 1, 3, 4, 5. La coordinación, a quién le toca cada cosa, es el ámbito 1. Ahora sí, nos regresamos al ejercicio, por favor. Voy a hacer 2 preguntas más, no me voy a detener más en esto, pero ustedes ya ven que es muy sencillito. 5. Maestros dejan su puesto por pagos de salarios atrasados. ¿Qué ámbito será? Gabriela, Luis, Jonet, 4, muy bien. 4, ahí nos dicen 4, 5.
Es el 4. El 4 en realidad nos garantiza aprendizajes, fortalecimiento y también temas de paga de maestros. Les decía, si no tenemos suficientes maestros, traemos maestros que se jubilaron. Hay otras iniciativas, por ejemplo, durante COVID había personas, egresados universitarios que se organizaron para dar clases en línea, tutorías en línea, en fin. Última pregunta y ya con esto sigo. Autoridades educativas no pueden identificar estudiantes dispersos en albergues. 5, 5, 2, 2, 5. Miren, ahí justo puede haber un poco de debate, porque ustedes pueden decir, no tenemos un sistema de mapeo, un sistema de información, parte de los videos que les compartí, en el tema de política educativa, cómo mapeamos a las niñas y a los niños, dónde están, pero también tiene que ver con temas de protección, ¿no? Y temas de coordinación. Entonces, bueno, nada está escrito en piedra, pero ustedes ya pueden ver cómo la normativa internacional no tiene que estar en el plano de las ideas, no tiene que ser algo abstracto y lejano, lo puedo aterrizar a los planes de contingencia de mi escuela. La siguiente, por favor. Entonces, ahí ven ustedes un poco las respuestas. Este es un ejercicio que nosotros hacemos en las capacitaciones y que nos ayuda también a analizar y entender, porque no solamente nos quedamos en la lectura de la norma, sino nos vamos a qué dice también las normativas, cómo se van desmenuzando, y entonces podemos entender más a qué ámbito se refiere. La siguiente, por favor. Entonces, rápidamente, ¿qué son y qué no son? Tic, 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 ahí si me ayudan a darle clic. No son un manual prescriptivo, no es la norma de la INE dice esto, el marco de seguridad escolar dice esto y lo hago así. No, esto es flexible. ¿Solo es para maestros, para el sector educativo? No, es para todos los actores que estamos construyendo esto. ¿Solamente es para grandes crisis? No, puede ser para también mapear temas de seguridad y tener mi plan de gestión integral de riesgos. Y solo se limita a educación formal, como ya vimos, no. También hay temas que tienen que ver con educación no formal y educación también para habilidades o en apoyo psicoemocional. ¿Qué sí es? La siguiente, por favor. Es un marco de orientación, es adaptable y flexible, es pertinente para todos los actores del sistema educativo y es una herramienta para la abogacía y que nosotros también estamos usando como UNICEF para abogar con las nuevas autoridades del sector educativo. Y ahora todos ustedes, más de 1000 personas o 934 personas en esta reunión, que ya conocen el marco de seguridad escolar, que ya conocen las normas mínimas de la INE, son también voceros de esta información. La siguiente. ¿Qué lecciones aprendimos en los sismos? Y ustedes ya vieron el video, ya pudieron ver que UNICEF trabaja en los temas de la preparación y el plan, en los temas de levantamiento de necesidades. Coordinamos con Save the Children la mesa de educación en emergencias, donde hay actores del sector privado, sector público, autoridades educativas de la SEP federal, de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, de las secretarías de educación que a veces son afectadas por desastres, están los donantes, están organismos de sociedad civil, coordinamos esa mesa. Apoyamos en la recuperación, apoyo psicosocial a docentes, reconstrucción de escuelas, que lo hicimos ahora con Otis, materiales, porque hay niños que pierden todos los materiales, instalación de aulas temporales, que lo hicimos en Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, con los sismos, también en las inundaciones de 2007, hemos estado y estamos como primeros respondientes. ¿Y qué hacemos en la recuperación? Recuperación de aprendizajes, cómo el sector educativo presupuesta su próxima emergencia, cómo nos coordinamos mejor, cómo no duplicamos ayudas. De repente llegan los donantes, así como se llega con las despensas, al sector educativo también llegan con, traje 3 trailers de cuadernos, oigan, no necesitamos cuadernos, se nos cayó el techo de la cancha y estamos inundados, pero aquí están sus trailers con cuadernos. Entonces, ¿cómo coordinamos mejor la respuesta de todos los sectores? La siguiente, por favor. Entonces hicimos después de los sismos esta publicación que les compartí como material bibliográfico que se llama Aprender de los desastres. Después de un desastre, una emergencia, donde participamos, también hacemos una reflexión con los actores que nos ayudaron. En ese caso, en ese momento, participamos con todas las secretarías de los 5 estados afectados, participamos con sector privado, trajimos además experiencias de Japón, de la India, de Chile, de Argentina, de varias regiones y de esta región para poder trabajar en el tema de qué podemos hacer mejor.
y sacamos recomendaciones puntuales para reformular la política pública educativa. Pero ¿qué creen? Los sismos de 2017 nos llegaron con un cambio de gobierno federal. En todos los acuerdos de sí, vamos a formar a los docentes en emergencias, de sí, vamos a tener infraestructura educativa resiliente, sí, vamos a tener planes de contingencia, se los llevó el viento. Y entonces tenemos que volver a construir, volver a sensibilizar y volver a decir cómo podemos fortalecer y reformular la política educativa y las prácticas desde las escuelas hasta el sistema educativo nacional. La siguiente, por favor. Entonces, algunas recomendaciones, no me voy a tener en todas, solo puse aquí las de nivel federal porque hicimos recomendaciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipio y a nivel escuela. Pueden revisarlas ahí. ¿Y qué encontramos? Mejorar la coordinación. En los sismos, ahí ustedes decían, es que no saben a quién sí le toca la atribución del tema de obra. Sí, efectivamente, pero en el momento de la emergencia todo el mundo, o por descoordinación, o por falta de información, o porque querían tener los dictámenes los papás, todo el mundo se agarró dictaminando. Entonces, eso no abonó a la seguridad, no abonó al regreso a clases. Entonces, hay que mejorar la coordinación desde la planificación, ¿no? Lo siguiente, el flujo de información en emergencias. Tiene que haber un lugar, un espacio, una mesa en educación de emergencias. A nivel regional se conocen como clústeres o mesas sectorizadas donde están todos los actores, se comparte información, qué se está haciendo, evitar duplicidades, evitar que la ayuda sea poco pertinente, como ya mencioné, mejorar el conocimiento de todas las autoridades educativas de qué está pasando en la emergencia y cómo atenderla. Generar estrategias de respuesta, quién interviene, con qué estrategias, evitar estos apoyos que no son necesarios. Formatos estándar y procedimientos homogeneizados que se conozcan, protocolos sencillos. En temas ustedes ya lo vieron con la maestra Claudia, que está aquí justo en el chat, y lo han dicho, bueno, yo no sé, no conozco el formato, no sé dónde está, cómo conozco la norma. Todo eso debería ser sencillo, homogeneizado. Aquí ella explicó el tema cómo está con la Autoridad Educativa Federal, pero para muchos de los estados o de sus estados no se tiene esa información, no es accesible, no es fácil. Entonces los maestros, los directores están adivinando cuál formato será el vigente, no será el vigente. Hay poca información del sector educativo hacia abajo sobre estos temas y hay mucha confusión. Y finalmente, un mecanismo de gestión de información desagregada por edad y sexo desde las escuelas para una respuesta más clara. Esto no es nuevo, esto está en muchos países, un sistema de dónde están los niños después de una emergencia, cómo están las escuelas, porque ¿qué nos pasó? Estamos en pleno siglo XXI y en Otis, en John y en otras emergencias van los colegas de INIFED, que son muy entrones, y los colegas de Protección Civil con su papelito y su pluma a levantar las necesidades de la escuela. En un país como México no podemos levantar necesidades así, primero porque no tenemos la capacidad de mapear todo el desastre de manera rápida, con papelito y pluma y voluntarios. Aunque tengan muy buena voluntad, esa no es la forma de hacerlo ni estratégica ni rápida. Segundo tema, la información llega mal. Bueno, depende de si la persona que levantó la información tiene algún conocimiento o no, o lo sabe hacer. Entonces la información llega mal entre que sistematizan y es muy complejo. Necesitamos en México un mecanismo de gestión de información como se tiene en los países de ingreso medio alto, como es México, para poder tener la información rápida. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un tablero. Después de 2017 no teníamos información de las escuelas, era realmente más de 19,000 escuelas afectadas y nunca tuvimos información clara de INIFED porque, no por echarle tierra a los colegas de INIFED, les llegaba la información de todos los estados, luego ellos trataban de sistematizarla, luego se la pasaban al secretario todos los días en la noche, pero muchos estados hacían un subregistro de escuelas dañadas. Nosotros teníamos las escuelas que nos reportaban y la vista en la realidad, porque vamos a terreno, ustedes ya lo vieron, y no era lo mismo. Entonces hicimos un tablero georreferenciado en el caso de COVID, pero que se puede usar para todas las emergencias. Y logramos mapear la mitad de las escuelas públicas. El director, desde la comunidad de su celular, nos llena un formatito de 5 preguntas, no a nosotros, a la SEP, porque eso lo hicimos con la SEP.
Este es un sistema que se fundó o que se retomó de otras experiencias en otras regiones, y el director llena 5 preguntas: tu escuela está bien o mal, simplemente pone una foto sin hacer un dictamen. Se cayó el techo de la cancha, se cayó el techo de la escuela, mi escuela está bien o tiene algo. También pueden poner si hay llegaron todos los niños, no llegaron, llegaron todos los docentes, no llegaron, y ya temas un poco más profundos: tengo conectividad, el agua funciona, los baños funcionan, en fin. Este tablero es público, está en la página de UNICEF. Un sistema mucho más sofisticado tiene la Secretaría de Protección Civil en la Ciudad de México con la Autoridad Educativa Federal. Igualito, los maestros llenan un formulario en 5 minutos y en 15 minutos la doctora Miriam ya tiene la información de todas las escuelas de la Ciudad de México, que no son tantas como a nivel federal, pero que ya podemos decir, si ocurrió un sismo, rápido, ¿cómo están todos? Reporten. Y es un simple, todos bien, escuela bien, niños bien, maestros bien, sin bajas. Esto es mucho más ágil. Y en el país necesitamos algo así, porque cuando se suspenden clases, nuevamente no hay información. Aquí tenemos que tener información. Este tablero es público, es privado. Ustedes tienen ya el video con la bibliografía que se les hizo llegar. La siguiente, pero no es la única experiencia. La experiencia de Protección Civil a mí se me hace maravillosa, mucho más sofisticada, y podemos decirle al secretario de Educación, Mario Delgado, necesitamos esto. ¿Qué más hicimos en Otis? En Otis, como el tablero ya estaba desactualizado porque se usó para COVID y se dio la indicación de ya no llenen esto porque es sobrecarga, aunque debería ser parte de la formación a los maestros, tuvimos que volver a hacer otro tablero con los directores en Guerrero. Y ellos nos pudieron informar nuevamente cuántos centros educativos estaban dañados. Esto lo hicimos también con el IGIFE, con el Instituto de Guerrero de Infraestructura Educativa, para ver qué rubros necesitaban ellos. Si era un tema, o sea, ver cómo están las canchas, las bardas, los baños, todos los rubros del IGIFE, para movilizar presupuesto, los metimos en este tablero y lo sacamos en tiempo récord. En diciembre ya estaba este tablero con información. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Qué? Bueno, pues para John volvimos nuevamente a sacar a nuestros voluntarios con papelitos porque se les olvidó que ya teníamos un tablero hecho. Entonces, zonas que pudieron mapearse de manera más ágil, mucho más rápido, pues hubo ahí desinformación y nuevamente no sabían que ya teníamos este insumo, era solamente volver a mandar el formulario a los directores. Entonces, claro, hay muchas escuelas que no conocen esta información porque se trabaja al más alto nivel, pero por eso tenemos estos espacios que son maravillosos y que nosotros aplaudimos y agradecemos porque nos permite dar a conocer que hay mucho trabajo que se está haciendo. La siguiente, por favor. Y también mapeamos la ayuda. ¿Quiénes están limpiando escuelas? ¿Quiénes están llevando materiales? ¿Quiénes están formando a los docentes de manera con apoyo psicosocial? ¿Quiénes están instalando aulas temporales? Coordinar la ayuda en esta mesa de educación en emergencias que les comento nos ayudó también a decir, oye, si tú vas a Coyuca, no vayas, o déjame ir a mí a Markelia o ve a Acapulco, para que no todo llegue a las 5 escuelas más cercanas o a las 5 escuelas de la costera, porque también las condiciones de seguridad hacen que los donantes lleguen a lo más cerquita y ahí dejan todo, y luego hay escuelas que no reciben nada. Entonces, ¿cómo coordinamos la distribución de la ayuda? Y para esto, siempre se necesita la coordinación y el liderazgo del sector educativo y el apoyo de otros aliados. La siguiente, por favor, ya estoy por concluir. Nuevamente, yo quisiera cerrar esta intervención diciendo, el cierre prolongado de escuelas y el tema de no continuar la educación, todas estas acciones, el marco de seguridad integral, las normas mínimas de la INE, también buscan la continuidad de la educación. No solamente por el tema de aprendizajes, sino porque la educación en emergencias salva vidas, da mensajes, ayuda a la recuperación psicosocial, previene la malnutrición, la violencia, la explotación, el matrimonio infantil, previene la trata, el trabajo infantil. Mientras más tiempo pasen los niños fuera de la escuela, y lo mencionaban en el video, más se aumentan las brechas y más aumenta el riesgo de abandono escolar. La siguiente. Mi reflexión de cierre, decirles, y que se queden con esto, se pueden quedar con una cosa de esta platiquita breve, es: la educación es un derecho que no se suspende en emergencias y es una prioridad de todos que haya continuidad educativa.
durante una emergencia es parte también de los primeros servicios y tiene que ser así. Ustedes son también primeros respondientes, maestros, maestras, autoridades de protección civil y la autoridad educativa somos primeros respondientes también. La siguiente, y con esto yo concluyo mi presentación. Muchas gracias, ya vi que se prestó al debate y hay muchas opiniones, entonces pues quedo atenta a sus preguntas y gracias por su tiempo.